Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu fuente número uno de información sobre el mundo del espectáculo, el entretenimiento y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras estrellas favoritas de Turquía. Estamos súper emocionados de tenerlos hoy con nosotros. Si eres nuevo por aquí, te damos una calurosa bienvenida y te invitamos a que te suscribas ahora mismo, actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y te unas a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Ya somos más de 1 millón. Y todo gracias a ustedes. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque la noticia que tenemos para ustedes es, como dice el título, absolutamente impactante. Estamos hablando de un tema que ha estado en boca de todos, una situación que ha mantenido a los fans en vilo y que honestamente nadie esperaba. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que evocan pasión, talento y sobre todo, una química innegable que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las historias de amor más queridas de los últimos tiempos. Es un romance que nos hizo suspirar, reír, llorar y creer en el poder del amor verdadero. Durante meses hemos estado siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada declaración, interpretando cada gesto. Los rumores han ido y venido, las especulaciones han alcanzado niveles estratosféricos y la incertidumbre se ha apoderado de todos nosotros. Desde que se confirmara su separación, las preguntas no han cesado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se terminó? ¿Habrá alguna posibilidad de reconciliación? Cada comentario en redes sociales, cada interacción, era analizada con lupa en busca de alguna señal. Pero hoy, mis queridos amigos, tenemos información exclusiva, información que cambiará por completo la forma en que vemos esta relación y que, sinceramente, nos dejó con la boca abierta. Así que, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en esta bomba que sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo turco. Y recuerden, dejen sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan de todo esto. Suscríbanse y compartan este vídeo con todos sus amigos. ¡Comenzamos! Preparen las palomitas, porque esta historia está llena de giros inesperados. Hace ya algunos años el mundo entero se enamoró de Eda YLDZ y Serkan Bolat. Su historia, llena de altibajos, de momentos tiernos y otros cargados de tensión, nos mantuvo pegados a la pantalla de principio a fin. Esa relación de amor-odio que se transformó en una conexión profunda y sincera. Un romance que nos enseñó que los polos opuestos se atraen y que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Pero la magia no solo se quedó en la ficción. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era tan palpable que inevitablemente trascendió la pantalla. El romance que vimos florecer en Senkalkapm se convirtió en una realidad que conquistó nuestros corazones. No era solo actuación, era una conexión genuina que se sentía a través de la pantalla. Desde el primer momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Cada foto juntos, cada entrevista, cada aparición pública era una explosión de ternura y complicidad. Los fans embelesados no podían dejar de soñar con un futuro juntos para esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes románticos, muestras de afecto en redes sociales, mensajes llenos de amor. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban viviendo un romance de ensueño. Los hashtags #Anker inundaban las redes sociales, creando una comunidad global de fans que celebraban cada momento de la pareja. Desde las playas paradisíacas hasta los rincones más románticos de Estambul, Hande y Kerem compartían su felicidad con el mundo. Pero como en toda historia, no todo fue color de rosa. Los rumores de crisis comenzaron a surgir con la misma intensidad con la que había nacido su amor. Declaraciones ambiguas, falta de fotos juntos, silencios sospechosos. La incertidumbre se apoderó de los fans, quienes temían que el cuento de hadas estuviera llegando a su fin. Las teorías sobre las razones de la crisis eran infinitas: presiones laborales, agendas incompatibles, diferencias irreconciliables. Cada pequeño detalle era interpretado como una señal del inminente final. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem, para tristeza de muchos, anunciaron su separación. El comunicado oficial fue breve y conciso, pero dejó un vacío en el corazón de sus seguidores. La noticia fue un mazazo para los fans. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, el tiempo pasó y la separación se hizo cada vez más evidente.
Ambos siguieron adelante con sus vidas profesionales, enfocándose en sus carreras y dejando atrás, aparentemente, el romance que había conquistado al mundo. Ande se dedicó a sus proyectos como actriz y embajadora de marcas, mientras que Kerem se embarcó en nuevas aventuras actorales y empresariales. La distancia física y emocional entre ambos parecía cada vez mayor. Pero, ¿y si les dijera que todo este tiempo, mientras nosotros lamentábamos su separación, Ande y Kerem estuvieron jugando a un juego de ajedrez emocional que nadie, absolutamente nadie, pudo predecir? ¿Y si les dijera que detrás de las cámaras, lejos del ojo público, su relación tomó un giro inesperado que los llevó por caminos que ni siquiera ellos mismos imaginaban? ¿Y si les reveláramos que la historia que creíamos conocer era solo la punta del iceberg? Prepárense, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creían saber. Durante los últimos meses, hemos estado investigando a fondo, recopilando información de fuentes confiables y analizando cada detalle de sus vidas. Hemos hablado con personas cercanas a ambos actores, revisado sus redes sociales en busca de pistas y analizado cada una de sus declaraciones públicas. Y lo que hemos descubierto es sencillamente alucinante. Después de su separación oficial, Ande y Kerem, lejos de distanciarse por completo, mantuvieron una comunicación constante. No se trataba de llamadas telefónicas apasionadas ni de mensajes llenos de romanticismo. Era algo mucho más sutil, una conexión que trascendía las palabras y que se basaba en la confianza y el respeto mutuo. Una amistad sincera y profunda que sobrevivió al torbellino mediático y a las presiones de la fama. Según nuestras fuentes, Ande y Kerem se reunían en secreto, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi y de los fans. No eran citas románticas al uso, sino encuentros casuales en lugares discretos, donde podían hablar libremente y sin presiones. Se contaban sus problemas, se daban consejos y, sobre todo, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Cafeterías escondidas, parques poco concurridos, incluso las casas de amigos en común se convirtieron en escenarios de estos encuentros secretos. La prioridad era mantener la privacidad y evitar cualquier especulación que pudiera dañar su relación. Pero, ¿qué los llevó a mantener esta relación en secreto? La respuesta es sencilla: el miedo. Miedo a la presión mediática, miedo a las expectativas de los fans y, sobre todo, miedo a volver a equivocarse. Ambos eran conscientes de que su relación había sido objeto de un escrutinio constante y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras. La experiencia de vivir un romance bajo la lupa del público les había enseñado una valiosa lección: la privacidad es fundamental para proteger el amor. Así que decidieron mantener un perfil bajo, cultivando su amistad en secreto y dejando que el tiempo decidiera el rumbo de su relación. Durante este tiempo, Ande y Kerem se conocieron a un nivel mucho más profundo. Aprendieron a aceptar sus diferencias, a valorar sus virtudes y a perdonar sus errores. Descubrieron que, más allá del romance, existía una conexión real y duradera que los unía. Una conexión que se basaba en la admiración mutua, el respeto y el cariño incondicional. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. Hace tan solo unas semanas, Ande y Kerem fueron vistos juntos en un lujoso restaurante de Estambul. No se escondían, no evitaban las cámaras. Estaban relajados, sonrientes y, sobre todo, muy cariñosos el uno con el otro. Las fotos no tardaron en inundar las redes sociales, desatando una ola de reacciones entre los fans. Desde la incredulidad hasta la euforia, pasando por la confusión y la esperanza, los fans de Almohadilla Anker expresaron todo tipo de emociones al ver las imágenes. Muchos interpretaron estas fotos como una señal de reconciliación. Sin embargo, nuestras fuentes nos aseguran que la realidad es mucho más compleja. Ande y Kerem no han vuelto a ser novios, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Han creado una nueva forma de relación, basada en la amistad, el respeto y la libertad. Han redefinido los límites de su conexión y han encontrado una manera de estar juntos sin las presiones y las expectativas que antes los agobiaban. Se aman, sí, pero de una manera diferente. Han dejado atrás las expectativas y las presiones y han decidido vivir su relación a su manera, sin etiquetas ni compromisos. Se apoyan mutuamente en sus carreras, se divierten juntos y, sobre todo, se permiten ser ellos mismos. Han aprendido a disfrutar del presente y a no preocuparse tanto por el futuro. Pero la bomba, la verdadera bomba, no es que Ande y Kerem sigan en contacto o que se hayan dejado ver juntos.
La verdadera bomba es que, según nuestras fuentes más cercanas, Hande Erçel y Kerem Bürsin están planeando, redoble de tambores, por favor. Están planeando protagonizar una nueva serie juntos. Así es. El regreso más esperado de la televisión turca está a punto de hacerse realidad. Sí, lo han oído bien. Después de años separados, Hande y Kerem volverán a compartir pantalla en un proyecto que promete ser aún más exitoso que Senkalkam. Los detalles de la serie se mantienen en secreto, pero se rumorea que será una comedia romántica ambientada en Estambul y que abordará temas como la amistad, el amor y la búsqueda de la felicidad. Se dice que la historia será fresca, divertida y llena de momentos emotivos que conectarán con el público de todas las edades. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los fans, quienes no pueden esperar a ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría y felicitaciones, y el hashtag #AnkerisBack se ha convertido en tendencia mundial. Muchos creen que esta nueva serie será la oportunidad perfecta para que ambos demuestren su talento y para que su relación, sea cual sea, se fortalezca aún más. ¿Pero qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Volverán a ser novios? ¿Seguirán siendo solo amigos? ¿O crearán una nueva forma de relación que desafíe las convenciones sociales? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos personas especiales que se aman y se respetan y que están dispuestas a luchar por su felicidad, incluso si eso significa romper las reglas. Son dos almas gemelas que han encontrado una manera de estar juntas, a pesar de los obstáculos y las presiones. Esta noticia sin duda ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Quién iba a imaginar que, después de tantos rumores de separación y distanciamiento, Hande y Kerem nos sorprenderían con esta bomba? Una nueva serie juntos, una relación reinventada, un futuro lleno de posibilidades. Esta es la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia que sigue escribiéndose y que nos demuestra que a veces el amor puede tomar caminos inesperados. Es una historia que nos enseña que la amistad puede ser la base de una relación duradera y que el respeto y la confianza son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Ahora, después de esta revelación, es momento de que ustedes nos cuenten qué piensan. ¿Están emocionados por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿Creen que esta nueva serie será un éxito? ¿Qué opinan de su relación reinventada? ¿Les gustaría que volvieran a ser novios? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber su opinión. Queremos crear un espacio de debate y reflexión donde podamos compartir nuestras ideas y emociones sobre esta increíble historia. Y ahora, para finalizar, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Primero, recordamos el romance que surgió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin durante la grabación de Senkalkam, un romance que conquistó al mundo entero. Luego hablamos de su separación, una noticia que entristeció a muchos fans. Pero la verdadera bomba llegó cuando revelamos que, a pesar de su separación oficial, Hande y Kerem mantuvieron una comunicación constante y se reunían en secreto. Y por último anunciamos que Hande y Kerem están planeando protagonizar una nueva serie juntos, una noticia que ha desatado una ola de entusiasmo entre los fans. Hemos desvelado los secretos mejor guardados de esta pareja y hemos analizado cada detalle de su relación. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia llena de sorpresas, giros inesperados y, sobre todo, mucho amor. Una historia que nos demuestra que a veces, las relaciones pueden tomar formas diferentes y que lo importante es ser feliz y estar rodeado de personas que te aman y te apoyan. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del amor verdadero y a no rendirnos ante las dificultades. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo lleno de noticias impactantes. Esperamos que hayan disfrutado de esta información exclusiva y que se hayan sorprendido tanto como nosotros al descubrir todos los detalles de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos tratado de ser lo más objetivos y transparentes posible, basándonos en fuentes confiables y en un análisis exhaustivo de la información. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. Nos encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de su nueva serie? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? Compartan sus opiniones con nosotros. Queremos crear una comunidad de fans apasionados que compartan su amor por Hande y Kerem y que celebren su talento y su felicidad.
Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de irnos no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos para que también se enteren de esta bomba y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más noticias, entrevistas exclusivas y análisis detallados del mundo del espectáculo turco esperándolos. Así que no se lo pierdan. Tenemos sorpresas preparadas para ustedes y queremos seguir compartiendo nuestra pasión por las telenovelas turcas. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Les enviamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los queremos.